Le pedí el divorcio esperando que me rogara, pero me destrozó con la verdad que escondía. Cuando decidí pedirle el divorcio a Ramiro, no era porque quisiera terminar realmente con él. Mi intención era muy distinta. Pensaba que al ponerlo frente a esa posibilidad tan drástica, reaccionaría, que por fin despertaría de esa frialdad en la que se había instalado y volvería a ser el hombre que conocí. En mi cabeza me repetía que aquello lo haría comprender lo que estaba a punto de perder, que lo vería luchar por mí, rogarme que no me fuera. Y que todo ese distanciamiento que veníamos arrastrando desaparecería en cuestión de segundos. Pero nada salió como lo imaginaba. Con Ramiro llevábamos 3 años de matrimonio. Afortunadamente no teníamos hijos, porque ahora pienso que eso habría complicado mucho más la situación. Al inicio todo parecía sacado de una historia perfecta. Él era atento, cariñoso, dispuesto siempre a complacerme. Si yo quería salir a algún lugar, íbamos. Si le decía que cierta camisa no me gustaba, la dejaba de usar. Si necesitaba que me acompañara a algo, cancelaba cualquier plan. A veces no hacía falta que pronunciara una palabra, con solo mirarme, él entendía lo que quería o lo que me molestaba. Esa capacidad de anticiparse a mis necesidades me parecía increíble. Me hacía sentir importante, como si mi felicidad fuera lo único que le daba sentido a su vida. Era cierto que se comportaba de manera un poco sumisa, pero yo no lo veía como un defecto. Al contrario, me hacía sentir que estaba en una relación segura, con alguien que me priorizaba por encima de todo. Durante un buen tiempo, eso funcionó. Sin embargo, con el paso de los meses empecé a notar algo que no había visto antes. Yo era quien decidía absolutamente todo, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Y aunque me gustaba tener el control, llegó un punto en el que me preguntaba si él tenía voluntad propia. A veces parecía que solo me seguía la corriente sin cuestionar nada. Nunca se lo dije, pero esa idea me rondaba en silencio. Y entonces, de repente, todo cambió. Ramiro empezó a comportarse de otra forma, como si alguien hubiera apagado un interruptor dentro de él. Ya no era aquel hombre atento y presente. No es que se volviera agresivo o malhumorado, simplemente se volvió distante, ausente. Cuando le hablaba, me respondía con frases cortas, sin entusiasmo. Si le pedía que hiciera algo, lo decía, pero luego lo olvidaba. Ya no me prestaba atención. No notaba si me arreglaba, si estaba callada o si necesitaba apoyo. Ese cambio me golpeó más de lo que hubiera imaginado. Pasé de ser el centro de su mundo a sentirme invisible. Los detalles desaparecieron. Las conversaciones se volvieron superficiales, automáticas. Cuando le pedía salir, aceptaba, pero se notaba que lo hacía sin ganas. Cuando me acompañaba a hacer compras, iba con la mirada fija en su celular, sin mostrar interés por nada. Y yo, acostumbrada a que girara en torno a mí, empecé a desesperarme. Intenté hablar con él, preguntarle qué pasaba, pero sus respuestas siempre eran evasivas. Nada, solo estoy cansado, tengo otras cosas en la cabeza. Nunca especificaba cuáles. Esa indiferencia me llenaba de rabia y de miedo. Me hacía pensar que ya no me amaba o, peor aún, que había alguien más en su vida. No tenía pruebas, pero la sospecha se clavó en mí. Lo que más me dolía no era imaginar una traición, sino esa frialdad que lo había vuelto irreconocible. Yo quería al Ramiro que me seguía el ritmo, que estaba pendiente de cada gesto mío, y como no lo recuperaba, decidí usar el divorcio como un ultimátum. No porque quisiera terminar, sino porque confiaba en que esa amenaza lo haría despertar. Que al sentirse a punto de perderme, reaccionaría. Lo planeé con calma, busqué asesoría legal, preparé documentos, y mientras tanto, le dejaba caer indirectas. Cosas como que haría si yo me fuera, o a veces pienso que ya no te importo. Esperaba que me detuviera, que me abrazara, que preguntara qué me pasaba. Pero su reacción era la contraria. Me decía frases que parecían de resignación. Si te vas, espero que sea lo mejor para ti, o si ya no eres feliz, no tiene sentido forzar nada. Como si estuviera dispuesto a dejarme ir, como si no pensara luchar. Eso me enfurecía aún más, porque yo quería ver dolor, preocupación, desesperación en su rostro. Después de semanas de preparar el terreno, los papeles estaban listos. Solo faltaba entregárselos. Recuerdo el día en que recogí los documentos del abogado. El corazón me latía tan fuerte que sentía que todos a mi alrededor podían escucharlo. Había repasado tantas veces en mi mente ese momento que casi podía verlo como una película. Yo entregándole los papeles a Ramiro, él leyéndolos con cara de horror, rompiéndose frente a mí, rogándome que no lo dejara. En mis fantasías, me pedía perdón entre lágrimas, me abrazaba con fuerza y me prometía que cambiaría. Imaginaba incluso que me sorprendería con un viaje, una segunda luna de miel para reencontrarnos. Me repetía que debía estar preparada para cualquier reacción, pero en el fondo, solo esperaba esa, la de su arrepentimiento. Cuando llegué a casa lo encontré en la sala, como tantas veces en los últimos meses, con la consola encendida, los auriculares puestos, completamente abstraído en su juego. Esa máquina se había vuelto su obsesión desde que la compró, y yo lo odiaba. Siempre le reprochaba que se encerrara a jugar en lugar de estar conmigo. Sentía que esa pantalla me estaba robando la atención que antes era solo mía. Él ni siquiera notó cuando entré. Seguí caminando con el estómago apretado y fui directo al televisor. Lo apagué sin decir palabra. Ramiro se giró de inmediato, molesto, quitándose los auriculares. ¿Qué haces?, me preguntó, con una voz seca. Tenemos que hablar, dije, firme, aunque por dentro me temblaban las manos. Se recostó en el sillón con fastidio, como si le estuviera interrumpiendo algo importante.
Dale, habla, respondió, con esa calma que me desesperaba. Tragué saliva y extendí los papeles. Quiero el divorcio, dije al fin, con la esperanza de que esas palabras lo sacudieran. En mi interior sentía un cosquilleo de emoción, como si estuviera a punto de presenciar la reacción que tanto había esperado. Imaginaba que se levantaría de golpe, que intentaría quitarme los documentos de las manos, que me suplicaría que lo pensara mejor. Pero no. Ramiro tomó los papeles con total tranquilidad, los miró apenas por encima y, en lugar de derrumbarse o enojarse, murmuró algo que todavía me retumba en la cabeza. Ah, ya. Se me acaba de ocurrir cómo pasar esa parte. Y sin más, se dio la vuelta para volver a encender la televisión, como si lo que acababa de recibir fuera apenas un recibo de supermercado. Me hervía la sangre. Nos vamos a divorciar y me vas a perder. Y le grité, esperando que al menos reaccionara ante mi reclamo. Él me miró fijo, sin levantar la voz, y respondió. Ok. Volvió a sentarse y ya no dijo nada. No me preguntó por qué, no intentó detenerme, no mostró dolor. Era como si le diera absolutamente igual. Y yo me quedé allí, paralizada, sin saber qué hacer con toda esa decepción acumulada. Las horas y los días siguientes fueron aún peores. Dormí en la habitación matrimonial, esperando que en algún momento entrara a hablar conmigo, que buscara una reconciliación. Pero él se mudó al cuarto de invitados, sin explicaciones. Su vida siguió igual, trabajo, gimnasio, videojuegos. Era como si yo me hubiera convertido en una extraña dentro de nuestra propia casa. Una noche, desesperada, le pregunté. ¿De verdad no te importa perderme? Ramiro ni siquiera me miró a los ojos. No es que no me importe, dijo con serenidad. Pero si es tu decisión, la respeto. Ese fue el golpe más duro. Porque yo no quería respeto. Quería que me rogara, que me abrazara, que me sacara de ese lugar y me dijera que sin mí no podía vivir. Pero lo único que recibí fue calma, indiferencia. Me estaba muriendo por dentro, y él parecía no sentir nada. Cuando llegó el día de empacar mis cosas, lo hice con la esperanza de que al verme con las maletas listas, Ramiro reaccionara. Cerraba las cremalleras con lentitud, hacía ruidos innecesarios, como para obligarlo a notarlo. Lo observaba de reojo, esperando que se acercara, que dijera algo, que al menos mostrara curiosidad. Pero no. Él seguía en su mundo, sentado, ajeno a lo que para mí era un momento desgarrador. Me acerqué a la puerta con un nudo en la garganta. ¿De verdad no vas a decir nada? Y le pregunté, suplicando que fuera ese el instante en que se quebrara. Él levantó apenas la vista y murmuró. Que tengas suerte. Salí de la casa con las lágrimas contenidas, esperando que en cualquier segundo viniera detrás de mí, que me detuviera, que me abrazara en el pasillo y me pidiera que no lo dejara. Pero no sucedió. Mis pasos retumbaban en el silencio como si cada uno marcara un adiós definitivo. Los días siguientes fueron una tortura. Revisaba compulsivamente mi celular, esperando un mensaje, una llamada, cualquier intento suyo de buscarme. Nada. El tiempo pasaba y Ramiro no daba señales de vida. Ni una palabra, ni una pregunta sobre dónde estaba. Me sentía invisible, descartada. Lo espié un poco, lo admito. Entré a sus redes sociales, buscaba pistas. No encontré publicaciones extrañas, pero en sus fotos había algo distinto. Una expresión más segura, más firme. No era el hombre apagado que me había acostumbrado a ver. Parecía renovado. Y esa imagen me taladraba la mente. Me convencí de que todo tenía una explicación. Quizás era por esos amigos nuevos que había hecho en el gimnasio. Nunca me agradaron. Desde que empezó a juntarse con ellos, había cambiado. Tenía opiniones propias, decisiones que no pasaban por mi aprobación. Incluso se atrevía a decirme no en situaciones en las que antes siempre decía sí. Yo veía en ellos una mala influencia, gente que lo había convencido de que debía ser egoísta, de que tenía que recuperar cierta masculinidad perdida. Ese pensamiento me daba rabia, porque sentía que lo habían alejado de mí, que le habían lavado el cerebro. Yo seguía creyendo que ese no era mi Ramiro, que alguien lo estaba transformando en un desconocido. Y lo peor era que, mientras yo me debatía entre la tristeza y la desesperación, él parecía tranquilo, seguro de sí mismo, como si hubiera cerrado la historia sin mirar atrás. Yo, en cambio, me sentía rota. No dejaba de pensar que lo había arruinado todo. Que al querer hacerlo reaccionar, lo había empujado a un punto sin retorno. Me dolía admitirlo, pero en mi interior sabía que me había equivocado. Había abusado de su amabilidad, me había acostumbrado a que siempre estuviera disponible para mí, a que girara en torno a mis deseos. Ahora que lo había perdido, entendía lo que significaba de verdad escuchar, cuidar, prestar atención a la persona que uno ama. Y me repetía una y otra vez que, si pudiera volver atrás, lo haría distinto, no lo presionaría tanto, no usaría el divorcio como un juego, le daría espacio para ser él mismo. Solo quería una oportunidad más. Una sola, para demostrarle que podía ser diferente, que podía cuidarlo como él me cuidó a mí al inicio. Pero esa oportunidad nunca llegó. Poco después de que publiqué mi historia, me enteré de que Ramiro también había compartido la suya. Y leerlo fue como recibir un golpe directo en el estómago, porque entendí que había cosas que él jamás me había dicho, verdades que se había guardado y que ahora salían a la luz. Su versión empezaba con una acusación directa. Yo le había sido infiel. No estaba suponiendo, no era paranoia ni un malentendido.
Decía que me había descubierto de la manera más absurda e innegable posible. Según él, todo ocurrió una tarde cualquiera, mientras veíamos televisión juntos en el sillón. Yo estaba con el celular en la mano, riendo, contestando mensajes con rapidez. Para él, eso no despertó sospechas en un inicio, pensó que estaba chateando con mis amigas. Pero en un descuido dejé el teléfono sobre la mesa, desbloqueado y con WhatsApp abierto. Entonces, empezaron a llegar notificaciones. Él aseguraba que no fue que revisó mi celular a propósito, simplemente estaban allí. Y lo que vio lo dejó helado, mensajes demasiado explícitos, fotos que no dejaban lugar a dudas, palabras que evidenciaban un vínculo con otro hombre. En su relato decía que no supo cómo reaccionar en ese instante, que se le secó la boca y se quedó paralizado. No me enfrentó, no me pidió explicaciones. Solo se levantó con la excusa de salir a caminar, y vagó por las calles sin rumbo. En sus palabras, fue como si de pronto yo me hubiera convertido en una extraña. Cuando volvió a casa, me describía como alguien que fingía normalidad. Que lo recibí con un beso en la mejilla, que le hablé de una serie nueva, como si nada hubiera pasado, como si mi traición no estuviera escrita en la pantalla de mi celular. Él me miraba en silencio, y en su interior ya sabía que algo se había roto. Fue entonces cuando, según contó, decidió inscribirse en el gimnasio. No porque quisiera estar en forma, sino porque necesitaba ocupar su mente, sacar de su cuerpo toda esa rabia contenida. Y allí conoció a alguien que cambiaría todo, su entrenador. Un hombre mayor, con experiencia, que terminó convirtiéndose en su amigo y confidente. Ramiro aseguraba que fue este entrenador quien le abrió los ojos. Le dijo que estaba esperando respeto de mí cuando ni siquiera se estaba respetando a sí mismo. Que se había pasado años complaciéndome, renunciando a lo que le gustaba, moldeándose a mi medida, mientras yo me acomodaba y exigía más. Y que cuando se dio cuenta de que ya no tenía nada que perder, decidió cambiar. Empezó a poner límites. A no correr detrás de cada capricho mío. A decir no cuando algo no le parecía. Y yo lo noté. Por supuesto que lo noté. Porque justo en esas semanas empecé a sentirme ignorada, invisible, como si me estuviera dejando atrás. En su versión, Ramiro también revelaba que sabía de mis intenciones mucho antes de que yo le entregara los papeles. Que había visto los correos con la abogada, los trámites y las conversaciones que yo creía secretas. Y que, lejos de sorprenderlo, solo confirmaron lo que ya había decidido, aceptar el divorcio, pero en sus términos. Mientras tanto, él recuperaba algo que siempre le había gustado y que había abandonado por mí, los videojuegos. Contaba que yo lo había convencido de que eran una pérdida de tiempo, que un hombre adulto no debía gastar horas frente a una pantalla, y por amor, había renunciado a ese hobby. Pero cuando todo se derrumbó, se compró una consola nueva y volvió a jugar, libre de mis reproches. Y entonces llegó el día en que apagué el televisor frente a él para darle los papeles. Lo narraba con precisión, estaba en medio de una partida difícil, concentrado, y yo, sin pedir permiso, lo interrumpí. Dijo que cuando escuchó quiero el divorcio, su reacción fue automática, ya, porque lo único que pensaba en ese instante era cómo superar el nivel del juego. Pero lo que más me destrozó al leerlo fue que él lo tenía todo claro desde antes. Que no hubo sorpresa ni dolor, porque ya me había descubierto. Que cuando yo esperaba verlo rogar, lo único que sentí fue el peso de su indiferencia. En su versión, Ramiro contaba que después de aquella escena en la sala ya no había marcha atrás. No me gritó, no me reclamó, simplemente me dijo lo que más temía escuchar, que ya sabía de mi infidelidad, y que también estaba preparando los términos para el divorcio. En ese instante, según él, me quedé muda. Lo describía con frialdad, yo empecé a seguirlo por la casa, a buscarlo, a ofrecerle café, cena, abrazos, cualquier excusa para acercarme. Le pedí perdón, intenté convencerlo de que no significaba nada, que había sido un error, que estaba confundida. Pero él ya había tomado su decisión. Mientras yo me desmoronaba, Ramiro esperaba tranquilo. Su abogado estaba ajustando los documentos para dejarme con las manos vacías. Yo había trabajado a medio tiempo durante nuestro matrimonio, y la mayoría de los gastos los había cubierto él. Tenía pruebas de mi engaño, conversaciones, capturas, todo. Yo no lo sabía, pero él ya tenía ventaja en cada punto. El día que me presentó las nuevas condiciones, sentí que el piso se abría bajo mis pies. No había compensaciones, no había beneficios, nada. Era un divorcio limpio y frío, sin espacio para negociar. Cuando lo leí, exploté. ¿Cómo me haces esto? Le grité. Él me miró con calma. Después de lo que hiciste, ¿quieres que lo hagamos bien? No pienso darte nada. Intenté oponerme, hablé con mi abogada, pero él tenía razón en algo. Yo no tenía recursos para alargar un juicio, ni tiempo, ni fuerzas. Y él lo sabía. Me advirtió que seguir peleando solo me desgastaría. Lo odié en ese momento, porque entendí que había calculado cada paso. Al final firmé. Pero puse una condición, que no hablara de mi infidelidad con nadie, que dejara que los demás pensaran que nos divorciamos por diferencias irreconciliables. Él aceptó. Creí que, al menos, me quedaba ese consuelo. El día en que salí de la casa, todavía esperaba un milagro. Me detuve en la puerta, lo miré con la esperanza de que en el último segundo se levantara, corriera hacia mí y me dijera que aún me amaba. Pero solo me sostuvo la mirada en silencio. Entonces, con rabia y orgullo herido, solté lo más cruel que se me ocurrió. ¿Sabes qué? Me cansé de que siempre accedieras a todo. Mi amante era más decidido, más salvaje.
Eso me gustaba de él. Esperaba que esa puñalada lo hiciera reaccionar, que al menos lo hiciera estallar. Pero no. No dijo nada. Y yo salí con una sensación de vacío que todavía me acompaña. Después supe, por las redes y por amigos en común, que él se encargó de que la verdad saliera a la luz. Que compartió pruebas de mi engaño, que poco a poco los chismes hicieron su trabajo. Mientras yo intentaba recomponer mi vida, él parecía más fuerte, más seguro, con nuevos círculos, nuevos proyectos, como si mi ausencia lo hubiera liberado. Y ahí estoy yo, mirando hacia atrás, preguntándome en qué momento todo se arruinó. Convenciéndome de que fue culpa de sus amigos, de que lo manipularon, de que lo empujaron a alejarse. Pero en el fondo sé la verdad, lo perdí por mi propia mano. Me cuesta aceptarlo, pero sé que fui yo quien jugó con fuego y terminó quemándose. Y aunque lo busqué después, aunque le supliqué otra oportunidad, él me cerró la puerta. Ahora solo me queda este dolor, esta certeza de que lo destruí todo con mis decisiones, y la pregunta que no me deja en paz, ¿habrá alguna forma de recuperarlo, o ya lo perdí para siempre? No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.